Una de las cosas más horrorosas, espantosas y traumantes que puedan existir es esta: que tú te puedas sentir bien en todo lugar menos en tu casa. Que tú puedas sentir una libertad, que te sientas a gusto en todo lugar menos en tu casa, porque sientes una opresión. Sientes que te pica la casa. No está el ambiente adecuado para ti ahí. Hay opresión, falta de amor, falta de misericordia, falta de comprensión, falta de perdón, hay ira, contienda, griterías, hay desacuerdos, hay maledicencias, hay gritonerías. No hay cosa más traumante, el cual llegó la hora de salida de tu trabajo y tú tengas que decirle aún al jefe, al supervisor, ¿le puedo hacer horas extras? Porque lo menos que quieres es llegar a tu casa. Que sales de la escuela y agarras camino por el malecón, camino por el parque, te vas con los amigos y ves que cada quien se fue a su casa. Y tú, al divisar en el camino a tu casa, quisieras que se hicieran kilómetros y kilómetros más largos, los cuales nunca llegaras a tu casa. No hay cosa más horrenda y traumante que tú vayas a la iglesia, sientas la presencia de Dios, pero en tu casa no la sientas. No hay cosa más horrorosa que vayas al templo, al culto cristiano, y dances, cantes, alabes al Señor, pero en tu casa reina el demonio. Que tú sabes que al salir del culto, que quisieras que se extendiera el culto, que se extendiera la vigilia, que se extendiera el cilicio. Quisieras que el pastor, la pastora te diera chance a las llaves de la iglesia para vivir allí, porque en tu casa reina el demonio. Quisieras que se extendiera el culto, la alabanza, la adoración, la predicación, y nunca salir de ese culto, porque al salir, y menos si no tienes para irte a comer por ahí o darte un paseo, tienes que regresar a tu casa, por lo menos a comer. Y lo menos que quieres es regresar ahí, porque sabes que llegando a tu casa se apagó ese gozo, se apagó esa alegría, se apagó esa poquita paz que en peligro y atento de que la pierdas lo poquito que pudiste ganar y avanzar, porque sabes que ahí reina la contienda, reina la opresión, reina el demonio. No hay cosa más horrenda que tú puedas sentirte a gusto con tus amistades, que puedas platicar y jajaja, kikiki, y te la pases en la casa de tus amigas, de tus amigos, de tus conocidos, de tu novia, de tu novio. Pero en tu casa no te salen palabras. En tu casa no tienes amistades ni con los tuyos. Viven juntos, pero distanciados. Hay un abismo entre cada quien, entre cada miembro de familia. Hay un abismo que los separa. Físicamente están a un metro, 2 metros de distancia, aún de recámara a recámara, o sentados en la sala, pero cada quien con su celular, cada quien con su tableta, cada quien en su mundo. Y sienten un abismo grande entre el uno y el otro. Qué traumante, cuando el deseo de Dios es que el hogar sea el lugar de refugio, que sea el lugar secreto. Qué triste y lamentable y horrendo y traumático que tú te tengas que cuidar de los tuyos en tu casa, que tú tengas que hablar bajito, porque lo va a oír tu hermano, tu hermana, lo va a oír un miembro de los que viven ahí en tu casa,
y te van a difamar. Que te tengas que cuidar de allí, guardar tus cosas hasta en caja fuerte, cuando se supone que los ladrones y los atracadores deben de estar afuera. Y muchas veces están adentro de tu casa. Qué traumante, qué triste. Y el no poder salir de allí muchas veces, el no tener posibilidades, conexiones o otro lugar donde puedas irte. Qué triste y lamentable que puedas sentir libertad en otro lugar, menos en tu casa. La voluntad de Dios ha sido que el hogar sea un refugio de amor, refugio de misericordia, refugio de perdón, refugio de descanso, lugar de placer y de descanso, donde los alimentos sean agradecimiento al Señor, donde se alabe y se adore su presencia, donde su presencia se manifieste y su espíritu se mueva y los ángeles del Señor estén ahí ministrando y hasta viviendo. Los ángeles del Señor y ángeles estén subiendo y ángeles estén bajando continuamente y trayendo bendiciones y respuestas del Padre Celestial. La voluntad del Señor siempre ha sido, desde los principios en el huerto del Edén, habitar con el hombre. Que esté su gloria, su presencia. Cuando se dio cuenta Adán y Eva que estaban desnudos, dicen muchos escatólogos y estudiosos que en realidad siempre lo estuvieron. Pero la presencia de Dios y la gloria, ellos manaban luz y no veían su desnudez. Y Dios llegaba y platicaba con ellos. La gloria de Dios estaba estacionada ahí en el huerto del Edén. Pero pecaron, desobedecieron, fueron echados de ese lugar, vieron su desnudez y tuvieron que vestir ropas, porque ya no estaba esa presencia. Empezó a ver ahora sí ese vacío en el corazón, que solamente Dios lo llena, puesto que todos fuimos creados a imagen y semejanza del Señor, lo cual Él se metió dentro de Adán. Cuando dice que sopló aliento de vida, es que Él mismo se metió. Y por eso más adelante la palabra del Señor nos dice que somos templos del Espíritu Santo y que Él habita en nosotros. Por eso cuidar el templo, por eso tener la comunión con el Espíritu Santo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Tener la comunión. Pero muchas veces, en muchos de los casos, el hogar no es lugar de paz, no es lugar de amor, no es lugar de tranquilidad, no es lugar de reposo. Debe de ser, conforme a la voluntad del Señor, un lugar de reposo. Pero desafortunadamente en muchos lugares no es así. Y como te estoy diciendo, caminas y quisieras que se alargara el día para no llegar en tu casa. Otros ni siquiera comen ahí porque temen que integrantes de la misma familia le echen vidrio molido a la comida o le echen una brujería en la comida. La propia tía, el propio primo, qué sé yo, algún integrante de la familia que viva allí en la casa, algún hermano, alguna hermana. Oraciones hechiceras y es una guerra el uno al otro y es un choque de poderes. Es tú hablando, siempre y cuando seas tú un hombre de paz, una mujer de paz, un hombre y una mujer que busque y ame la presencia del Señor. Y los demás integrantes no quieran rendirse al Señor. La voluntad de Dios, te vuelvo a repetir, es que sea ese lugar donde tú desees ya salir del trabajo porque quieres llegar a tu casa a descansar. El ruidaje, muchos tienen ruido.
de todos los aspectos, tantos conflictos espirituales como ruidos físicos, que no hay comprensión ni compasión del uno al otro. No hay respeto en muchos, ni para el anciano, ni para el abuelo, ni para el niño. No hay respeto a los padres. Hombres, muchachos que se agarran a golpes con la propia mamá. La mamá, el papá a golpes con los propios hijos. Hogares donde los propios niños son violados por tíos. Heridas del alma. Golpes en el alma. Desgarres. Cuando debería de ser ese hogar que tú decides ya salir de la escuela porque quieres ir a descansar a tu casa. Y no de lo contrario, que si sales de vacaciones o vas a algún lugar que dures una semana o días por allá, que tú digas: mi deseo es jamás regresar a mi casa. Aclaro, casos hablando, si tú eres un hombre y una mujer de paz, sentirás todo eso, que tú no encajas allí, porque la voluntad de Dios es que sea un lugar de paz. Pero no podemos tapar el sol con un dedo, porque también existe el otro punto, existe el otro extremo y hay que hablarlo. Hay hogares donde son hogares por la gracia y la misericordia del Señor y porque se han forzado a buscar la presencia de Dios. Son hogares de paz, hogares que se ministra la palabra del Señor, hogares que se desea y se alimenta y se mantiene la relación con el Espíritu Santo. Es un hogar que tal vez no habrán lujos o no habrá el dinero deseado, pero está la presencia de Dios. Y viven de milagro en milagro y sirven al Señor. Pero está el otro punto también, de personas que espero que no seas tú, que tú estés en un lugar de paz, donde estén buscando la presencia de Dios los otros integrantes de la familia, y que tú, por amar más las tinieblas, por amar el espíritu de la rebelión, de la rebeldía, y por querer irte tras tu pecado, no te sientas a gusto allí. Oh, pero eso sí, con tu coro, con tus amigotes, con tus amigas, ahí sí te sientes a gusto, menos en casa donde se lee la Biblia, la palabra del Señor. Ahí es lo contrario. Y que muchos hasta quieren irse. ¿Por qué? Porque tu espíritu rebelde choca con el Espíritu Santo que se está moviendo en esta casa. Si tú estás escuchando este video y te encuentras de ese lado, es mejor hoy rendirse al Señor. Es mejor hoy pedirle perdón y empezar a valorar lo que Dios te ha dado, y que vives en un lugar, en una casa, que, como te dije anteriormente, si no tienen todos los lujos, pero tienen la palabra, están sirviendo al Señor Jesucristo, tienen la presencia de Dios, tienen la cobertura del cerco de Jehová de ángeles. Esto es maravilloso. Tienen la salvación. El hijo pródigo tenía todo donde su padre, un hombre de paz, un hombre bendecido, mas sin embargo él quiso irse tras su pecado, tras sus sueños, como hoy en día que lucha por tus sueños. No, cuidadito con esa expresión, porque no todos los sueños son los sueños de Dios. Porque hay concupiscencias de tu corazón, y tu corazón te puede estar dictando un sueño que va en contra del deseo y la voluntad del Todopoderoso para tu vida. Así que mucho cuidadito con eso de que pelea por tus sueños y trabaja por tus sueños, y a capa y espada y tumba a quien tengas que tumbar para que conquistes tus sueños. Mucho cuidadito, porque muchos que conquistaron sus sueños están en el infierno.
Muchos van camino al abismo ahora mismo. Aquí todo tiene que ir filtrado en la palabra del Señor. Todo tiene que ir bajo la voluntad del Señor. Ahora, si tú eres hombre de paz, si te ha tocado un hogar allí donde tú quisieras no llegar a tu casa, pero tienes que llegar, es donde vives, la familia que te tocó. Sigue orando, sigue clamando al Señor, que quiero decirte que Dios ve por los suyos. Dios ve por sus hijos y Dios sabe librar del mal a sus hijos. Padre y madre, la gran responsabilidad tuya de hacer de ese hogar que Dios te concedió, de esa familia, que sea un hogar de protección, que sea un hogar de defensa, que sea un hogar donde encuentren amor los integrantes, donde deseen estar ahí, que tengan que salir del hogar porque forzosamente tienen que ir al trabajo, a la escuela, o tienen que ir a predicar, pero que en realidad no quieran salirse de allí. No quieran salir de allí, no porque están bajo estrés o porque están bajo autoestima, no, sino porque es su hábitat. Se sienten a gusto. El ambiente es propicio. La presencia de Dios es rica. Y es tu deber, padre y madre, hacer de ese hogar el hábitat de la presencia del Señor. Este video, compártelo, porque muchos padecen esto de lo que te estoy diciendo. Y muchos no entienden qué es lo que están viviendo, están pasando. Y muchos, por situaciones así que pasan en sus hogares, terminan quitándose la vida. Muchachitas, jovencitos, se quitan la vida, se ahorcan, te tiran del puente, qué sé yo. Y también una palabra de exhortación y de reprensión para ti, muchacho, joven, integrante de esa familia. Si ves que allí es un lugar de principios de la palabra y tú te esmeras y te esfuerzas en meter turbación allí, no sabes lo que estás haciendo. Estás bajo un engaño del enemigo, porque allá afuera están los trancazos y fuertes y destructores, cuando lo que estás teniendo en tu hogar no lo estás valorando. Ten mucho cuidado. Mejor arrepiéntete. Mejor busca del Señor. Únete, dice la palabra, si dos se pusieren de acuerdo. Tú y tu hermano, tú y tu hermana, tú y tu esposo, tú y tu esposa. Háganse. Vamos juntos a orar. Vamos a meter este lugar que sea lleno de la presencia de Dios. Levanta altar de oración. ¿Cómo se atrae la presencia del Señor? Tienes que saber la palabra. La oración, primero tienes que venir a los pies del Señor Jesucristo. Y quiero decirte que estos años que se están viniendo del 2020 para acá, cada vez las situaciones en los hogares están más terribles. Y si tú no haces de tu hogar un hábitat, la presencia del Señor, que sea un hogar de protección, de amor, de cobertura, de sanidad, de liberación, corres el peligro que seas destruido junto con tu casa. Así te lo digo, porque la presencia de Dios, Dios mismo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos lo quiso, nos lo dejó, mejor dicho, a saber muy bien de la pandemia del 2020 para acá. Los encierros que se hicieron en las casas, se cerraron las iglesias, porque Dios nos estaba gritando que quiere habitar en nuestros hogares.
Porque en la iglesia son horas o 3 días a la semana que estás, o tal vez diario, pero un par de horas. Y en tu casa es donde regresas, y como te dije anteriormente, brincas, saltas, cantas en la iglesia y te gozas y te alabas, y cuando regresas en tu casa, se te cae el ánimo. No falta que el pleito, que la legata, la opresión demoníaca, la rebeldía, cuánta cosa que el enemigo opera. Es de lo más horrible y de lo más traumante. Aún Jesús dijo, hablando de los espíritus, que dejan una casa y quieren regresar con 7 peores. ¿Te fijas? Ellos quieren habitar casa. Ellos fueron despojados de cuerpos en el diluvio de Lucifer. Ellos cayeron y fueron despojados. Ellos quieren habitar en cuerpos. Ellos quieren habitar en casas. Porque andan penando en los aires. Solo si esa casa está llena del Espíritu Santo, si hay oración, si hay intercesión, si hay cobertura de la sangre de Jesús, si están los ángeles de Jesús, no pueden entrar ni penetrar. Y eso te estoy hablando del hogar. ¿Cuánto más de este templo que es del Espíritu Santo? Mucho cuidado, porque el enemigo se te puede aprovechar una oportunidad que tú le des en un desvío, en una canita al aire, en un adulterio, en una fornicación, en un pecado. Mucho cuidado. Donde está tu oído, está tu corazón. ¿Qué es lo que estás oyendo? ¿Qué es lo que estás viendo en las redes sociales? ¿A dónde te estás alimentando de las promesas de la palabra? ¿Te estás alimentando de lo que dice el Señor o de lo que dice las redes sociales, o lo que dice tu amiguito que no quiere del Señor, o lo que dice la oferta del mundo, ofertas de personas que te la pintan muy bonito? ¿A dónde está tu oído? Ahí estará tu corazón. Al oír la palabra de Dios se aumenta la fe, y cuánto más en este tiempo ocupamos la fe de amar a la existencia lo increíble. La fe, cuánto necesitamos en este tiempo, y eso solo se produce al oír la palabra del Señor. ¿Qué escuchas? ¿Qué música escuchas? ¿Qué programas ves? ¿Qué amistades tienes? Tienes que ver por tu salvación. Esto no es un juego. No solo viene a futuro una destrucción de tu alma y de tu espíritu en un lago de fuego si te llegas a perder, sino que desde ahora las destrucciones en los hogares, las destrucciones en ministerios, en amistades, solo porque integrantes no han valorado en los hogares y no se han percatado, y no, por otro lado, no han querido doblar sus rodillas y humillarse ante el Señor para que habite Dios en uno, que venga sobre nosotros y que esté en los hogares. Esto no es un juego. Sé, porque sé que Dios está dando este mensaje a través de mí a los hogares, a los padres, a los hijos. Mete a Dios en tu casa, mete a Dios en tu vida, porque el destructor anda rondando. Solo la cobertura, la sombra del Altísimo, el lugar secreto y oculto de Jehová que nos tenga, no nos pueden encontrar. Le dijo Satanás al Señor cuando él le preguntó tocante a Job. ¿De dónde vienes?, le dijo el Señor a Satanás. Le dijo: de rondar la tierra. Y el Señor le dice: ¿ya viste a mi siervo Job? O sea, lo anduvo buscando en toda la tierra y no lo encontró. ¿Cómo ese espíritu no lo iba a encontrar si es el espíritu principal de todos los espíritus caídos? No lo encontraba. Ahí viene la respuesta. Le dijo Satanás al Señor: lo que pasa es que tú le tienes cerco, quítale el cerco. Entonces hay un lugar secreto y oculto que solo la presencia de Dios nos puede brindar. Únicamente
La presencia de Dios puede darnos ese blindaje oculto contra todo enemigo y no concederle sus deseos hasta malos vecinos, hasta enemigos. Les cae el mal sobre de ellos que deseen contra ti. Porque esto no es imaginario. La presencia de Dios es real y juicio cae sobre de ellos. Le dijo Dios a Abraham: yo maldeciré a quien te maldiga y bendeciré a quien te bendiga. Y a través de Jesús tenemos las bendiciones de nuestro Padre Abraham. Por eso la importancia de que vengas a Jesús. ¿Te fijas que esto no es asunto de una religión o de una ideología o que el hermano Israel? No, es la verdad. Es la vida propia. Se está viviendo. Ya no dan abasto los psicólogos, los psiquiatras. Ya, es más, no tienen respuestas. Hacen su gran esfuerzo, pero ellos están limitados. No pueden penetrar al área del espíritu y del alma, que solamente el Espíritu de Jesús puede llegar. Y esos asuntos que se están habiendo en los hogares, eso es espiritual. Precisas, hijo, hija, precisas, padre, madre de familia, humillarte ante Dios. Si ya has sido destrozado, si ya se te quebró el matrimonio, si ya Satanás destruyó tu hogar, si ya destruyó tu vida, o está haciéndolo, o está tentando hacerlo, la solución es que en el grado que te encuentres, en el caso que te encuentres, ahora mismo dobles tus rodillas. Ahora mismo le pidas perdón a Jesús. Ahora mismo reconozcas tu error. Ahora mismo reconozca tu necesidad de Él. Que clames al Altísimo. Que lo aceptes como Señor y Salvador. Que pidas su sangre preciosa. Que pidas su intervención inmediata. Que hagas amistad con el Omnipotente. Que no dice la palabra del Señor: vuélvete en amistad con el Altísimo y tendrás paz. Dime qué es lo que escuchas, qué es lo que ves, qué es lo que hablas, y te diré hasta cómo duermes. Si padeces de mucho insomnio, de tormentos, de tortura, vamos a ver de qué te alimentas. Y no te estoy hablando de situaciones físicas, porque hasta en lo físico, de lo que te alimentes, se va a hablar tu cuerpo. No solo hablo de eso, sino de asuntos de nervios, psiquiátricos, esquizofrénicos, lujurias, lascivias, vicios, maldades, iniquidades. Hablo de ansiedades, de tormentos, de estreses. Dime de qué te estás alimentando. Si el justo, dice la palabra, con dificultad se salva. Si aquellos que están haciendo el hogar de oración, la intercesión, el ayuno, un hogar que hablan con el Espíritu Santo, que hacen todo para que el Espíritu Santo se sienta a gusto con ellos, que si cometen un error inmediatamente perdónanos, sabemos que tú estás aquí, Espíritu Santo, sabemos que están tus ángeles, perdónanos, y el Espíritu Santo interviene y el Espíritu Santo redarguye y convence de pecado. Si hogares así muchas veces son atacados y sucumben muchas veces, ahora ¿qué será de hogares que no tienen la presencia del Señor? ¿Qué será de hogares, de personas, de integrantes de la familia? Al hablar hogar, al hablar de un hogar, entiéndase que estamos hablando de todos los que componen los integrantes de esa casa, de ese hogar. Si eso pasa con hogares que se rinden al Señor, que en vez se sucumben, ahora imagínate los hogares
cómo están siendo destruidos y casos que salen. No, pues el hijo mató a la mamá, la amiga mató a la amiga, el papá violó a la niña de 2 años, su propia hija. ¿Qué sabor le dio esa niña de 2 años? ¡Qué placer! ¿Te fijas? Y la ciencia, los médicos, por lo único que le dicen trastorno mental, la ciencia, como te digo, lo único que le dicen trastorno mental, o que le pasó un delirio, qué sé yo. Pero en realidad es un mundo espiritual. Influencias tienen acceso a ello. Tienen acceso a ello. Yo me recuerdo de un caso que a mí me pasó con un hermano mío. A mí me pasó. Recuerdo que veníamos en el carrito de un hermano mío. Entonces yo le abrí el portón para que él metiera el carro. Cuando él iba entrando a la casa, yo estaba cerrando el portón. Ponme mucha atención de este testimonio que te voy a dar. Entonces estaba cerrando el portón yo, cuando oí literalmente la voz del enemigo. No me la imaginé, yo ni estaba pensando en eso. Yo estaba cerrando el portón yo, el hermano Israel. Te estoy contando que viví eso yo. No lo soñé, no, lo viví. Es un caso que pasó varios años atrás, allá en la casa de mi mamá y de mi papá. Yo estaba cerrando el portón del patio cuando oí la voz del enemigo. Es una voz sarcástica, burlesca, entre risa, tenebrosa. Es una mezcla fea. Yo no sé ni cómo describirla. Y riéndose me dice: ¿qué te parece tu hermanito? Y me mencionó el nombre. ¿Qué te parece tu hermanito Ernesto? Me dice, ¿qué te parece tu hermanito Ernesto en el infierno hoy? Cuando en eso yo reacciono y me espanto y clamo al momento al Señor. Yo me recuerdo que mi hermano en ese tiempo estaba en los vicios y él estaba tomando con un amigo afuera de la casa. Era como la 1 de la mañana. Entonces yo dejo el portón en el patio y yo me lanzo a irme afuera de la casa, y yo ya no veo a mi hermano Ernesto, sino veo a su amigo solamente. Oh, te alabo, Padre omnipotente. Entonces el amigo estaba llore y le digo: ¿dónde está Ernesto? ¿Dónde está el cuate? Le dije: ¿dónde está Ernesto? En eso, él me señaló así para las vías, unas vías del tren que había allá. Y allá había un árbol grande de guamuchi donde se había suicidado, ahorcado un joven ahí. Entonces yo diviso que estaba un muchacho allí como queriendo hacer algo en el guamuchi. Entonces yo corro. Cuando yo llego, mi hermano Ernesto tenía ya el asunto como soga entre los trapos, ya para tirarse de la vía. Y en lo mismo que él se iba a aventar, él se iba a desencajar aquí. Él iba a morir. Lo que hice fue que yo lo agarré y yo clamé: la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Jesús tiene poder. Cuando yo grité y yo lo sostuve porque él se desprendió, y yo me puse los pies entre las vías y ahí estoy agarrándolo. Cuando yo clamé la sangre de Jesús, él recibió liberación así. Y él hace una expresión de: Israel, ¿qué iba a hacer Israel? ¿Qué iba a hacer Israel? Y empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y yo empecé a llorar. Le pedimos perdón a Dios ahí le dije: pídele perdón, recibe a Jesús como Señor y Salvador. Dile: Jesús, perdóname, sálvame, Señor, ayúdame. Ahí hizo la oración de fe. Ahí volvió a reconciliarse con el Señor. Ahí oró a Dios. En eso llegó el amigo. El amigo tenía 1 mes que su esposa se había muerto.
Pues llegó llorando. Cuate, se me apareció mi esposa y me dijo que no te mataras. ¿Cuál? Tu esposa, Jehová te reprenda. A ver, ¿por qué no se le apareció antes para evitar que se ahorcara mi hermano? O se desencajara con la caída. El cuello. No, se le apareció ya que yo había intervenido, Dios a través de mi vida, clamando la sangre de Jesús. Por eso muchos, al aparecérseles un familiar muerto, creen que es el familiar y no, son demonios. Porque la palabra del Señor registra que ellos ya no pueden regresar. ¿Te fijas? Pero ahí entra un asunto tremendo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Ahí fue un mundo espiritual. Por eso hay personas que al no tener y al abrirle la puerta al enemigo, es un mundo espiritual y llegan hasta quitarse la vida. Por eso no hay perdón en el suicidio, porque ahí yo lo pude experimentar, que la persona que se va a quitar la vida y se la quita es porque está totalmente ya poseída por los demonios. Ahí mi hermano no pudo quitarse. Mi hermano Ernesto no pudo quitarse la vida ni ahorcarse, porque el Señor intervino a través de mí clamando la sangre de Jesús y hubo una liberación. ¿Te fijas la importancia de orar por los hijos? La importancia de levantar altares, que si están dormidos, entra a sus cuartos, entra a sus camas, agarra aceite, Señor, en representación de tu espíritu simbólicamente, úngelos con aceite, ora por ellos, ora por el lugar, Señor, revierte toda hechicería, toda brujería, todo maleficio, todo mal que deseen contra nosotros, sea la ruina a nuestros enemigos y la destrucción a ellos. Oh, Checatar, esta es una realidad. Y te fijas lo tremendo de ser agradecido. Porque cuando le abre puerta al enemigo, lo que él hace es que se te hace olvidar lo que Dios hizo por ti y la persona que usó para salvarte. Y en vez de ser agradecido con Dios y con esos instrumentos y esas personas que Dios usó para salvarte, difamas, te pones en contra de ellos, eres su enemigo. Qué feo. Y todo por las puertas abiertas. Y aparte ser instrumento para que no haya paz en tu casa. Es el tiempo de volvernos al Señor. Es el tiempo de meter la presencia de Dios en los hogares, en las casas. Levanta el altar. Siempre el Señor proclamaba a través de sus profetas a Israel. Y lo mismo el día de hoy. El altar, el sacrificio, la oración. Sacrifica tu carne, tus deseos, tus concupiscencias. Pide al Señor su intervención. Sature de tu Espíritu Santo. El don de continencia. Te reprimir esos deseos, del don de la sabiduría. Como te he hablado en videos anteriores en mi canal de YouTube, Ministro Israel Navarro Ibarra. Ponle la campanita. Suscríbete a mi canal, ahí en mi Facebook, en mi WhatsApp, +1 829 307 1234. Escríbenos, oramos por ti. Dios hace milagros, a Dios sea toda la gloria. Es el día de volvernos al Señor. Metamos la presencia del Señor, cultivemos la presencia, honremos la presencia del Señor en nuestra vida. Cuidémosla, porque es la que nos hasta da de comer, la que nos cuida, la que nos bendice y la que nos llevará cuando Jesús regrese en gloria por su pueblo. Así como resucitó a Jesús de entre los muertos, es la que resucitará a los que han dormido en Jesús. Es la que nos dará cuerpos nuevos en un abrir y cerrar de ojos y nos llevará en las nubes a encontrar al Rey de Gloria. El Espíritu Santo que caminó con Jesús es el mismo Espíritu Santo que está hoy aquí. Es el mismo Espíritu Santo que está aquí a través de estas ondas de audio mientras estoy hablando y de que estás viendo este video. Es el mismo Espíritu Santo que está ahí, que desea que te rindas a Él, que nos volvamos a Él, que nos rindamos a Él. Señor, concédenos cooperar con tu Espíritu Santo. Hágase tu voluntad. Rendir
nuestra mente al Señor. Qué feo es por falta de este conocimiento. Por eso comparte este video a cuantos más poder puedas compartirlo. Porque qué triste que muchos le piden consejos o oyen a gente, a personas, y le creen todavía cuando no están rendidas al Señor. No digo que Dios no puede usar a alguien para darte un buen consejo, mientras sea un consejo que vaya en la voluntad del Señor. Pero ¿cuántos hay que se guían por consejos de gente que no está rendida al Señor Jesucristo, ni su mente al Espíritu Santo, y terminan en ruinas, terminan en robos, en desastres? Se puede todavía. Si lo has perdido, se puede todavía. Si estás viendo situaciones adversas, se puede todavía. Se puede todavía que entre la presencia de Dios en nuestra vida. El arca donde moraba la presencia de Dios fue llevada a la casa de Obed-Edom, y en 3 meses prosperó él y toda su familia y toda su casa. Pero la honraban, la respetaban, la amaban, la deseaban. Tienes que desearlo. Tienes que desear lo que te estoy diciendo. Tienes que pedirlo. El que toca se le abrirá, dice la palabra del Señor. No hay nada en lo físico que no empiece en lo espiritual. ¿Quieres esa paz? ¿Quieres esas bendiciones? Llámense en cualquier área. En cualquier área. ¿Quieres eso que tanto necesitas? Empieza en el mundo espiritual. La oración, la búsqueda de amar a Dios, a su presencia. Y Él dice que añadirá todas las cosas buenas a nosotros y nos bendecirá. Porque el Padre Celestial sabe de cuál tenemos nosotros necesidades y que deseamos y que le rogamos y que le pedimos. Y si el juez injusto y malo le hizo justicia a la viuda, que ni temía ese juez a Dios y ni respetaba a nadie, cuánto más, dijo Jesús, nuestro Padre Celestial hará justicia a aquellos, a su pueblo, que claman a Él día y noche. Andarabashera babarabasai. Ora babarabasotara y daraba. Neina la manduya babaria malabara bababalabase. Iranda la manso. Ay la mandia mamanso ramaya la elama. Dereida la bababaria la iserere. Amama la basora mama 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 ira ila maira baba somai kataraba shira ay la mama manso de que te raba baba. No estés solo de espectador. Conéctate al Espíritu Santo. Conéctate a la oración. Conéctate a esta gloria que está fluyendo en el nombre de Jesús. Vuélvete a Dios. Vuélvanse todos tus hijos y todo tu hogar al Señor. Vuélvanse al Señor. Nos rendimos a ti, dile. Yo lo digo para mí, para mi casa, para mis propiedades donde yo vivo, los míos del ministerio. Señor, sea tu presencia en nosotros. Ministranos, porque la presencia del Señor, quiero decirte que Él nos susurra hasta dormidos, acostados, nos ministra y nos enseña. Padre, Madre, ahí en el hogar, rindámonos al Señor. Y quiero decirte, nosotros buscamos al Señor y Él ministra a los nuestros. Él ministra a nuestra familia. Él ministra a nuestros hijos, al ministerio, a nuestros acompañantes. Él lo revela todo, lo saca a la luz, expulsa al enemigo, estorba y deshace toda obra de las tinieblas. En el nombre de Jesús. A ti la gloria, Padre omnipotente. Gracias, Señor. Dice tu palabra que no volverá vacía a ti. Gracias. A ti, Señor, solamente la gloria, la alabanza y la adoración. Amén y amén.